La historia en la que te adoctrinaron no empieza donde crees. La historia que te enseñaron como sagrada tampoco. En esta serie vamos a desmenuzar los textos bíblicos, desde su origen humano hasta la era moderna. No es odio a Dios, es amor por la verdad. El origen del texto, Qumran, la historia que nos contaron está incompleta. En 1947, en el desierto de Judea, dentro de las cuevas del Mar Muerto, fueron encontrados textos que no encajaban con el relato oficial. El arqueólogo israelí Eleazar Sukenik y más tarde su hijo Yigael Yadin identificaron y estudiaron estos manuscritos. Entre ellos, uno destaca por su contenido incómodo, el Génesis apócrifo. Este texto no habla de milagros, habla de linaje, habla de poder. Aquí aparece Lamec, un hombre de la élite, que duda de su paternidad al notar que su hijo, Noé, posee rasgos físicos distintos a los de su pueblo. En un mundo de castas, la sangre no era biología, era legitimidad. La lista del poder sumeria. Para entender el origen de estas castas debemos mirar más atrás que la Biblia. Debemos mirar hacia Sumeria. En 1923, el arqueólogo Herbert Weld Blundell adquirió un prisma de arcilla que hoy se conserva en el Museo Ashmolean de Oxford. En él se registraba algo extraordinario, la lista real sumeria. Este texto divide la historia en dos etapas claras: antes del diluvio y después del diluvio. Según la lista, la realeza no nació entre los hombres, descendió del cielo. Pero el historiador Thorkild Jacobsen y más tarde Samuel Noah Kramer demostraron que esta frase no describe dioses literales, sino la imposición de un sistema de poder. Los reinados de miles de años no representan longevidades humanas imposibles, representan ciclos de dominio, ejercidos por una casta que monopolizó el conocimiento, los recursos y la autoridad. Aquí, el poder ya no se justifica por la fuerza, se justifica por el relato. Los vigilantes y el conocimiento prohibido. En los textos hallados en Qumran, aparece una figura que rompe el relato tradicional: los llamados vigilantes. El especialista en manuscritos antiguos Joseph Milik reconstruyó, a partir de fragmentos, el libro de los gigantes y partes del libro de Enoch. Estos textos no hablan de fe, hablan de conocimiento. Los vigilantes no son presentados como seres espirituales, sino como transmisores de técnicas. Enseñaron metalurgia, astronomía, escritura y medición del tiempo. En Sumeria, esta figura aparece bajo otro nombre. En Meduranki, el sabio de Sipar, el equivalente del Enoch bíblico, no era un profeta, era un intermediario. El mito transformó a estos personajes en ángeles caídos. La antropología los reconoce como portadores de saber avanzado. Aquí ocurre la verdadera ruptura. El conocimiento deja de ser común y se convierte en herramienta de dominación. El muro de piedra, ingeniería primigenia. La prueba física no está en los mitos, está en la piedra. En Turquía, el arqueólogo Klaus Schmidt demostró que Göbekli Tepe, con más de 11.000 años de antigüedad, fue construido antes de la agricultura. Esto rompe el relato tradicional de la civilización. No fue la agricultura la que creó la organización social. Fue la organización social la que hizo posible la agricultura. Mover y erigir bloques de decenas de toneladas no requiere tecnología moderna. Requiere jerarquía, disciplina y conocimiento técnico. Göbekli Tepe no fue una aldea primitiva. Fue un centro ceremonial y político. La misma huella aparece en otros puntos del planeta. A Gunung Padang en Indonesia, los megalitos de Europa, las primeras estructuras monumentales del mundo. No hablamos de dioses ni de milagros. Hablamos de una civilización primigenia organizada, anterior a los relatos religiosos. El heredero del sistema, Noé, Ziusudra, Utnapishtim. Cuando los mitos hablan del diluvio, no hablan de un castigo divino. Hablan de un colapso. En Sumeria, el protagonista se llama Ziusudra. En Babilonia, Utnapishtim. En la tradición hebrea, Noé. No son personajes distintos. Son el mismo arquetipo, heredado y adaptado por culturas diferentes. Noé no fue elegido por su moral. Fue elegido por su linaje. Los textos antiguos insisten en lo mismo. Era justo, era puro, era perfecto en sus generaciones. Eso no describe virtud espiritual. Describe pureza de casta. El diluvio no destruyó a la humanidad, destruyó un orden social. Los herederos del sistema conservaron el conocimiento. Las listas, los nombres, los relatos. La historia no volvió a empezar desde cero.
continuó controlada por los sobrevivientes. El colapso del sistema, toda civilización que concentra el poder, termina rompiéndose desde dentro. Los textos antiguos hablan de guerras entre dioses. La arqueología y la antropología hablan de guerras entre élites. La llamada guerra celestial no fue un conflicto divino. Fue una guerra civil por el control del conocimiento, los recursos y las rutas. Las castas dominantes se fragmentaron. Las alianzas se rompieron. El sistema que había gobernado el mundo prediluviano colapsó. El diluvio no fue la causa del derrumbe. Fue el evento final que selló una crisis que ya estaba en marcha. Cuando el agua retrocedió, el poder no desapareció. Cambió de forma. Los nuevos reyes heredaron los relatos antiguos, reescribieron los mitos, y se presentaron como elegidos. Así nació la historia que conocemos. No como revelación divina, sino como continuidad del poder. Y al nacimiento del relato. Cuando el poder sobrevive a una catástrofe, lo primero que protege no es la vida. Protege el relato. Los sobrevivientes del colapso no solo reconstruyeron ciudades, reconstruyeron la historia. Los antiguos conocimientos fueron envueltos en mito. Las decisiones políticas se transformaron en mandatos divinos. Así nacieron los dioses que hablan, los elegidos, las genealogías sagradas. Lo que antes era linaje, ahora se llamó bendición. Lo que antes era control, ahora se llamó fe. La religión no nació como consuelo, nació como herramienta de legitimación, y desde entonces el poder ya no necesitó explicarse, solo necesitó creerse. Nada de lo que hemos visto hoy nació de la fe, nació del poder. Antes de los templos hubo castas, antes de los dioses hubo linajes, antes de la revelación hubo control. La historia no comienza en el cielo, comienza en la tierra, en manos humanas. Lo que llamamos religión es el relato que sobrevivió al colapso. Y esto apenas es el inicio. Si quieres entender cómo se construyeron los mitos, cómo el poder se volvió sagrado, y por qué seguimos repitiendo estas historias, acompáñame en esta serie. Porque esto no es odio a Dios, es amor por la verdad. ¿Buscas la verdad o solo consuelo? Donde otros se arrodillan yo me levanto. Te reto, defiende a tu Dios con pruebas, no con fe. ¿Cómo justificas tus crímenes sagrados? Comenta, soy tu ateo favorito. Ven a Buscando la Verdad. Te espero en el debate.